El gran cambio y transformación. Esto lo trae esta nueva reforma, que es donde yo creo está la perla. Ajá. Eso aquí es donde viene también una de las más grandes preocupaciones. Desaparece algo muy importante. El libre albedrío se acaba aquí con esta reforma. ¿Qué cambia? ¿Es tan mala la reforma pensional que presentó el gobierno, como dicen los críticos, que auguran una catástrofe y una bomba atómica? ¿O tiene muchas bondades que realmente van a permitir que más y más gente acceda a una mesada, a la seguridad social y a la posibilidad de tener una pensión para su vejez y que viva sabroso? Juan Diego, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de compartir contigo y de hablar de este tema que afecta a todos los colombianos. ¿Cómo funciona hoy? El sistema hoy, ¿cómo funciona? Pues tenemos dos regímenes en Colombia. Tenemos el público y tenemos el privado. Y aquí hay una cosa supremamente importante. No es que el uno sea mejor que el otro. Están diseñados. Digamos que no tanto compiten, sino que están diseñados para cumplir con diferentes necesidades. Las condiciones marcan parte de la diferencia para posicionarse en cada uno. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Tú no cumples con las semanas cotizadas y puede que tengas la edad, pero no cumpliste con las 1.300 semanas cotizadas. En el régimen público. En el régimen público. Entonces, ¿qué va a suceder? Hoy, estamos hablando de las condiciones actuales. Entonces, ¿qué sucede? A ti te van a devolver lo que denominamos indemnización sustitutiva. Y eso básicamente es los aportes que se han entregado al régimen público más el IPC, ¿sí? Que es actualizar tu dinero a valor de hoy. Ahora, si tú no cumples con las condiciones en el régimen privado, lo que sucede es que te devuelven esos aportes más los rendimientos. Entonces, hay una diferencia muy grande porque el hecho de que tu dinero esté trabajando a interés compuesto hace que tú puedas tener incluso un 60% más de recursos en el régimen privado. Entiendo. Si una persona hoy, con el régimen público, con pensiones, trabaja hasta los 57 años en el caso de las mujeres y 62 en el caso de los hombres, corona. Si tiene un buen promedio durante los últimos 10 años. Corona. Sí, pero cuidado. Si no, pero... Cuidado. ¿Qué sucede? Tú tienes que tener claro que debes, digamos, mantener un promedio de cotización durante los últimos 10 años bueno para pensar en acceder, claro, porque es que hay personas que su vida laboral más productiva la tienen durante los primeros años y no necesariamente los últimos 10. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio una persona que se gane 10 millones de pesos, si quisiera mantener el promedio de los últimos 10 años y se queda sin trabajo, debería estar aportando a la seguridad social casi 3 millones de pesos. Pero bueno, ya ahí más o menos nos queda claro cómo funciona el sistema régimen de prima media por pensiones. Y hay una cosa importante, y es que en el régimen privado existe una figura que en el público no. Hoy. Y es que, sí, hoy. Y es que una persona se puede pensionar anticipadamente. ¿Eso qué quiere decir? Si yo hago una buena planeación con los recursos que tengo, pues lo que voy a hacer es, no quiero esperar a los 57 y a los 62, sino que tengo cómo. Entonces me quiero pensionar a los 50 años. Lo puedo hacer ¿cómo? Con una buena planeación. Ahora, otra cosa que funciona diferente en el privado es que no necesariamente tienes que cumplir con las 1.300 semanas cotizadas, sino que si cumples con la edad y con 1.150 semanas, una persona puede tener derecho a recibir un salario mínimo. Hoy son menos las semanas en el régimen privado que en el público. Correcto. De acuerdo. ¿Por qué pensiona más Colpensiones que los fondos privados? Colpensiones tiene 1.600.000 pensionados. Los fondos privados, 270.000, algo así. Hoy en Colombia existe algo que se llama la doble asesoría. Sí. Claro, entonces, ¿qué sucede? En la doble asesoría a ti te hacen un cálculo de cómo te pensionarías en el régimen público y cómo te pensionarías en el régimen privado. A la mayoría de personas, no nos vamos a decir mentiras, les da mejor pensionarse en el régimen público. Pero entonces, claro, es que uno hace la llamada y en la llamada le dicen su pensión, porque se la proyectan y calculan, es 3 veces mayor que la del fondo privado. Claro. ¿Qué sucede? Tengan presente que les están haciendo una proyección suponiendo que las condiciones actuales se van a conservar durante esos últimos 10 años. ¿Por qué pensiona más? Porque da más dinero, porque es un sistema piramidal y subsidiado. Piramidal y subsidiado, ¿qué quiere decir? Pues que es muy sencillo. Las personas que están en la parte de arriba de la pirámide son
quienes se están retirando, salen pensionados. ¿Y de dónde sale ese dinero? No sale del dinero que yo puse en el fondo. Bueno, digamos que parte sí. Parte sí. Pero ¿de dónde sale el resto? Pues de la las base. personas que están en la base. ¿Qué plantea la reforma? Y aquí es donde entra un punto clave. Primero, ¿aumenta la edad? ¿Sí o no? No aumenta la edad. Siguen 57 mujeres, 62 hombres. 2, ¿aumentan las semanas cotizadas? Sí, para las personas que hoy están en el régimen privado, ¿sí? Y que deberían pasar al régimen público porque tienen un ingreso inferior a 3 salarios Bueno, mínimos. ahí vamos a tocar ese punto. Bueno, hay pilares, hay un rollo ahí de pilares y no sé qué cosas, y cada segmento está como clasificado. Correcto. Se crea un pilar solidario. Yo creo que nadie está en contra de eso. Es darle a 3 millones de abuelos 223.000 pesos de mesada, que antes no tenían, desamparados y pobres. Claro, eso significará abrir un hueco, un gasto. Eso significa que las personas de altos ingresos vamos a tener que poner un mayor valor para el Fondo de Solidaridad. Sí, el pilar. Exactamente. Hoy existe Colombia Mayor que más o menos cumple esa función, solo que la mesada a duras penas o el subsidio, la ayuda son de 80 y tantos mil de pesos, ¿cierto? O sea, sí. Se triplica. Primer punto. Segundo pilar, el semicontributivo. Para yo poder acceder a este sistema semicontributivo, yo debo esperar a cumplir 65 años. Ese es uno de los condicionamientos. En la reforma ponen algo así como un tope, un mínimo de 50 semanas, creo. Sí, son mínimo 50 semanas. Mínimo 50 semanas y máximo 999. Si está en ese rango, entraría al semicontributivo. Hay una cosa chévere que existe el día de hoy y es que en ese sistema, digamos, una pareja de esposos se puede unir. La pensión familiar. Exactamente, para recibir una pensión familiar. ¿Esto lo trae esta nueva reforma o hoy existe? No, ya existe. Ya. Ya existe. Okay. Hoy existen los beneficios económicos periódicos, los BEPS, que ayudan también a eso, al que no le alcanzó. Entonces, digamos que hoy cómo funciona el sistema, obviamente hay que hacerle reformas porque el sistema subsidiado es demasiado grande en Colombia y esto hace que no sea sostenible. Y eso lo entendemos. O sea, hay que hacer reformas sí o sí. Sí, de acuerdo. Y viene aquí el otro pilar. Ya van dos, solidario, semicontributivo, y viene el contributivo, que es donde yo creo está la perla. El gran cambio y transformación. Porque esto afecta a todos los trabajadores hoy. Correcto. Significa que se elimina el que uno pueda seleccionar el fondo público o privado. Esa es una de las grandes diferencias. Todo lo que usted reciba, si solo recibe 1,5 millones, le toca el Colpensiones. Correcto. 2 millones, Colpensiones. 2,5 millones, Colpensiones. Todo lo que esté por debajo de 3,5 millones, Colpensiones. Y todos los que ganen más también están en Colpensiones, pero después de 3,5 millones cotizan a uno privado. Exacto. Pueden elegir digamos, el fondo privado, pues con el que más cómodos se sientan. Entendamos que las personas que tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos, hoy en Colombia aportan a lo que denominamos el Fondo de Solidaridad, que es el 1%. Pero resulta que ahora eso se va a incrementar dependiendo del nivel de ingresos que tenga la persona. Y va a llegar incluso, o sea, vamos a llegar al 2% y podemos llegar incluso hasta el 3%. Entre más gana, más aporta a ese fondo de solidaridad que va a subsidiar a aquella persona que no le alcanzó. Claro, y no solamente quienes son empleados lo propone la reforma, sino personas que reciban pensiones por encima de 10 salarios mínimos también van a aportar a ese fondo de solidaridad. Eso, aquí es donde viene también una de las más grandes preocupaciones. Van a pasar 18 millones de trabajadores de los fondos privados automáticamente a Colpensiones. Correcto. Con sus aportes y cotizaciones, porque son los que ganan menos de 3 salarios mínimos. Claro, pero tengan presente una cosa, y es el recurso que hoy existe en los fondos privados se queda en el fondo privado. Lo que recibe Colpensiones de ahora en adelante son las cotizaciones del momento en el que la reforma... O sea, los 18 millones de trabajadores pasan a Colpensiones y a partir de esa fecha sus aportes van para el fondo público. Exactamente. Además crean un fondo especial para eso. Exactamente. Recuerden que en el régimen público se pensiona a la persona de una manera.
Y la manera es lo que denominamos renta vitalicia, es decir, hasta que la persona fallezca va a recibir su pensión, ¿sí? En el régimen privado existen diferentes modalidades de pensión que desaparecen con la nueva reforma. O sea, en el régimen privado yo podía elegir si yo recibía por X tiempo, X cantidad de dinero. O sea, yo podía elegir eso. Eso desaparece. Ya uno no tiene, o sea, se acaba el libre albedrío. Sí, se acaba el libre financiero, por lo menos. El libre albedrío se acaba aquí con esta reforma, si es que la aprueban, y es que uno escogía este o este, y verá si se equivocó o no, decisión de uno. Hoy por hoy, todos se pensionan con lo público. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues a partir de esa reforma. Si te ganas menos de 3 salarios mínimos, quien te va a entregar tu pensión es Colpensiones. Y en el momento en que tú cumplas con las condiciones, pues el dinero que está en el fondo privado pasaría a ser administrado por Colpensiones. Sí y solo si me gano menos de 3 salarios mínimos. Pero si yo me gano más de 3 salarios mínimos, entonces claro, yo recibo mi pensión sobre los primeros 3 por Colpensiones y la otra la recibo a través del fondo privado. Entonces muchas personas dicen, pero ¿cómo así si por el fondo privado puede que no me alcance? Es que yo solamente tengo 20 millones de pesos ahí. Mira, así vayas a recibir 10,000 pesos mensuales, 10,000 pesos te los van a entregar. Sirve. Sí, claro. El tema aquí es, como es renta vitalicia, es hasta que ese recurso se acabe. Desaparece algo muy importante, y es que en el régimen privado, si una persona llegase a faltar o a fallecer y no tiene lo que denominamos beneficiarios de ley, que son esposa, esposo, hijos menores de 25 años que estén estudiando, o hermanos que tengan alguna, o hijos que tengan alguna discapacidad, también padres que dependan económicamente, esos son los beneficiarios de ley. Sí. Si en el régimen privado esos beneficiarios no existen, el dinero que está en el fondo entra se entrega como herencia. Eso se denomina masa sucesoral. O sea, las personas que no son beneficiarios de ley es masa sucesoral hasta 5º grado de consanguinidad. Eso desaparece. Quiere decir que si no hay beneficiarios de ley, esa plática se perdió. Esa plática se perdió. Que así funciona Colpensiones en estos momentos. Si no hay beneficiarios de ley, el dinero queda en el fondo común, que es donde están los recursos de los afiliados. ¿Y se utiliza para qué? Pues para pensionar a otras personas. Claro, claro. Bueno, pues ahí está. Este es un análisis tratando de no politizar la información, yéndonos a los hechos, lo que existe, lo que se propone, sin meterle política ni nada. Por eso que contamina muy todo este rollo, y por lo menos aclarar algunas dudas. Espero que les haya servido muchísimo. Claudia, tú no trabajas en ningún fondo, ¿verdad? Ni cosas así por ese estilo. Es independiente, por eso la escogí, para que me ayudara a entender y a explicarles a todos ustedes este tema tan crucial y que va a generar muchísima polémica, debate, y por supuesto esto apenas comienza. Claudia, muchísimas gracias. Vamos a hablar en otro episodio de la reforma laboral, que es complementaria y base clave para esto.